Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Estamos preocupados de la vida familiar acá, de los hijos, nietos, en fin. Exacto. Con Daniela la familia, Figueroa, lo ¿cómo más estás, importante. Daniela? A propósito, Mario Marcel. Muy buenos días, Alejandro Guille. ¿Cómo estás? Bien, usted preocupado como Marcel de los hijos. Está Sí, bien. pues la familia lo No, primero. yo siempre pensé eso. Sí, lo sé. Bueno, pero primero contémosle al público que estamos en Línea 1. Eso, En bienvenidos. Radio Usach 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta, pero también en diariousach.cl, TV Usach Muy bien. 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las plataformas digitales de Radio Usach y, por supuesto, TV Usach. Jueves ya 28 de agosto, ¿me creerás, Alejandro Guille? Le creo. Que tengo calor con Sí, esta temperatura. 8 grados. Sí, mira, tú tienes muy buen termómetro interno. 8,8 tenemos hasta ahora según la dirección meteorológica. Está cerradito. Parece Transilvania. Neblina. Me encanta. Parece sí. Londres. Yo digo Transilvania. Transilvania No estaba sé. allá con los No, vampiros. pero las películas. Y vamos a alcanzar solo Drácula, los 14. no eran Sí, sí, po, claro, Drácula. Yo creo que soy pariente. Era de esa zona, de Anda, tú sabes. la Transilvania. Pero es un Exacto. mito, era un príncipe sanguinario. Sí, y sí. se construyó la historia. Igual y es linda no la van a historia. creer que había un tipo que volaba como el... No, yo encuentro linda, la historia es Murciélago. triste, pero es linda. Sí, 14 pobrecito, grados. quedaba siempre solo porque después... Ya, Por sigamos. los siglos y los siglos, pero no amén. Ya, para hoy jueves 28 vamos a tener una máxima, Alejandro Guille, concentrémonos, de 14 solamente, así que no va a subir mucho más el termómetro. Y va a seguir con estos bancos de neblina, ojo también, luego vamos a mirar las calles para ver la gente que anda en la autopista. Y mañana, viernes 29, último día hábil de este mes de agosto, solo 11 grados. Y cacha, la mínima va a ser 9, así que la oscilación térmica realmente es mínima. Y vamos a amanecer mañana de 10, vamos a amanecer en la madrugada con una llovizna que va a durar durante la mañana porque en la tarde ya va a estar cerradito. Así que vuelve el invierno acá a la capital. Oye, ¿te tocó mucha neblina cuando venías manejando desde Peñalolén? Sí. Transilvania, de ahí Ay, viene de ahí mi venías tú. alusión a los Ay, vampiros y sí. Drácula y todo eso, porque ya paraba en las esquinas porque está todo sincronizado en rojo Santiago, ya, como le he estupendo. expresado, y si vienes a 50 por hora, que es lo que dicen. Ahora, si vas a 70, tienes más posibilidades de luces verdes. Tú manejáis bien. Yo he ido de copiloto contigo, manejáis bien. Tenéis buenos reflejos. Sí, pero el auto igual está... No, sí, machucado. sí, Los ya lo demás, vi. los Ya vi que demás está no manejan bien. Ya, vamos con la restricción y luego te Sí. cuento cómo están las calles. Ya, con sello verde, 2, 3, sin sello verde, 4, 5, 6 y 7, y no se haga el distraído porque están controlando los carabineros por fin. Donde uno va, carabineros controlando la calle. Muy bien. ¿Te reconocen cuando están parados, no? No, porque yo tengo caballero, señor respetable, a los jóvenes, por supuesto, los motoqueros, todo eso, Eso sí. haciendo fila. Ya contigo filtran. Oye, a propósito este caballero no está en condiciones. de semáforos, Alejandro, ya Sí. hay algunos apagados que da cuenta Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago. Mira, en Avenida Tobalaba, con Pocuro, oye, ahí mismo, en Providencia, conducir a la defensiva hacia esa intersección porque es peligroso, ¿no? Sobre todo con esta neblina, no fijarse que no esté funcionando el semáforo. Y te cuento que hay tránsito lento en la ruta 7878 hacia Santiago, entre el kilómetro 19 y 10, debido a flujo vehicular aumentado, así que considera tiempo extra en el desplazamiento de la comuna de Maipú. Yo te diría que eso es lo principal. Oye, ¿solo puedo pelar el metro? Siempre se puede. Gracias. Pelar es nuestra esencia. nuestro oficio. Estuve 40 minutos en el Encerrado. metro y al menos 20, te diría, con claustrofobia en el túnel, porque a eso antes de las 6 de la tarde, llegué a mi casa tipo 8 porque tuve que Sí. caminar, cerraron Santa Lucía y Baquedano, así que el metro, desde acá, desde la USACH, digamos, hacia el oriente, solamente paraba hasta Universidad de Chile. El tema es que estuvo mucho rato parado porque no podía avanzar porque estaba colapsada la estación Universidad de Chile, además. que además es combinación, y íbamos a retroceder hacia Moneda. Al final no se hizo y todos tuvimos que salir por una salida, pero fue una locura, valga la redundancia, una locura. Como en las películas de Bruce Lee. ¿Ah, sí? No era BruceLee. ¿Cómo era este que No está? sé. Schwarzenegger, no sé Está- qué. es Uno de esos. Un artista famoso ¿Ah? que está con Alzheimer. Artista Que hacía todo eso. Ah, Bruce Willis. Bruce Willis. Ay, sí, tan lindo, me ¿Te acuerdas cae que hay una bien. película donde está metido en el metro Seguro, y queda... seguro. No, Bueno, claustrofóbico, pero una eso locura. es claustrofóbico. Y Bueno, mal manejo. oiga, Bueno, pregunta del día. Ya, vamos. El presidenciable José Antonio Kast dijo que las pensiones no bajarán a pesar de eliminar el préstamo al Estado que contempla la reforma previsional
que según se dice es el mecanismo para poder financiar la mejora de las jubilaciones de los actualmente jubilados que tienen muy bajas pensiones. Exacto. Son como 1.400.000. Esa es la medida chao préstamo, la tuvo que salir a aclarar. Entonces, como se despertó una polémica, porque hasta Matei le dijo, mire, ese acuerdo lo construyó su principal asesor económico, el señor Bernardo Fontaine, que usted lo integró a su equipo. Pregúntele a él que le explique. Bueno, además de eso, la pregunta es si es la propuesta de Kast seria o no. Y unos dicen, ¿es populista? Está bien, con mi plata no. Y la otra genera incertidumbre. Exactamente, esas son las tres opciones de nuestra encuesta. ¿Qué? Y ojo con esto, porque de alguna manera es dinamitar lo que fue la o sea, no sé si exitosa, pero transversal, al menos reforma de pensiones. Lo puede responder en @SantiagoTV, @TVUSACH, porque ya cumplimos 10 años, nos cambiamos de nombre. Repito, @TVUSACH y @RadioUSACH. Así que todos los medios de nuestra casa de estudio. Puede ser Alejandro, puede ser Guillermo, puede ser Fernando. Toda la razón. La esencia es lo que importa. El nombre no importa, importa la esencia. Muy bien. 7:37, vamos a los principales titulares de esta jornada. Titulares en línea 1. El ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, y brigadier en retiro del Ejército, José Sara, fue detenido a solo un día de haber cumplido su pena en Punta Peuco por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert. Sara fue detenido ahora en base a la investigación por el homicidio de Ronnie Moffitt, secretaria del ex canciller Orlando Letelier, asesinada en Washington, Estados Unidos, el 26 de septiembre del año 1976, cuando agentes de la DINA le colocaron un artefacto explosivo debajo del auto. Al respecto hay varias querellas y una de ellas, la de Ronnie Moffitt, estaría por dictarse sentencia próximamente. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso presentado por la Unidad Penal Municipal y decretó arresto domiciliario total para el ex alcalde de dicha comuna, Gerboy Paredes. El ex jefe comunal se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno en el marco de la investigación que pesa en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y fraude al fisco reiterado. La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en la gestión del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, frente al apagón que afectó a gran parte del país en febrero de este año. Mediante una declaración pública, por su parte, el SERNAC valoró el trabajo del órgano contralor, pero afirmó que pudo haber demoras en la gestión de los reclamos, pero todos ellos fueron tramitados. Como la justicia, tarda, pero llega. La candidata presidencial Janet Jara respondió al presidente de su partido, el PC, Lautaro Carmona, por la gestión del exministro Mario Marcel en Hacienda. Y al respecto, Jara señaló que no comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. La abanderada del oficialismo en medio de su gira por el país afirmó que tiene claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país. La Superintendencia de Salud informó este miércoles que hasta un 3,7% será el alza de los planes de las ISAPRES a contar de septiembre, en el marco del proceso de adecuación precios base 2025. Eso de acuerdo con estimaciones preliminares de la Superintendencia. En promedio, las personas cotizantes del sistema privado tendrán que pagar un adicional mensual de hasta 3.784 pesos por su contrato de salud. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el llamado a la oposición a legislar sobre el levantamiento del secreto bancario, destacando que se trata de un proyecto que toca transversalmente todos los problemas asociados a delincuencia e inseguridad. Según la secretaria de Estado, la medida no busca fiscalizar a los ciudadanos comunes, sino que fortalece la labor de las autoridades para enfrentar redes criminales complejas. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que el país está enfrentando un desafío y que lo hará. Venga lo que venga y por muy duro que sea, dijo, tras mencionar el alistamiento de milicianos para defender la patria ante las intenciones de Estados Unidos de enviar embarcaciones en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico en territorio venezolano. Asimismo, el número 2 del chavismo valoró que los venezolanos asistieran a la jornada de alistamiento para la defensa del país, luego que Washington manifestara estar preparado para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su territorio, lo que incluye un despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela. 7:40.
Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya lo comentaba Alejandro Guillé desde el lado de Venezuela, ¿no? Este conflicto con Estados Unidos, porque Donald Trump lleva semanas realizando movimientos tanto, en el ámbito interno como en el exterior. Y sus acciones más recientes incluyen intervenir en los emblemáticos museos Smithsonian, a los que acusó de tener una visión negativa de la historia del país, así como amenazar con revocar los permisos de transmisión a las cadenas NBC y ABC, a las que calificó de sesgada y mentirosa. Eso es lo interno. Y a lo que mencionaba Alejandro Guillé, en el plano internacional, ha movilizado tropas al Mar Caribe frente a Venezuela y ha intensificado la presión sobre Nicolás Maduro, mientras que por otro lado busca una salida a la crisis que se viene en la Franja de Gaza. ¿Con quién vamos a conversar, Alejandro? Con el académico, investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, gran amigo nuestro, Gilberto Aranda. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nuevamente, para que no nos eche de menos, Gilberto. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, un placer estar Buenos con días. ustedes y por supuesto saludos a las y los auditores. Gracias. Profesor Aranda, Donald Trump es un personaje multifacético. No hay día en que no haga un anuncio que irrita a alguien, pero obviamente detrás hay diseño. Pero vamos primero por lo internacional, porque también queremos abordar algunas cosas internas que nos llaman la atención. Esta crisis con Venezuela, ¿hasta dónde es amenaza y hasta dónde parece estar dispuesto a llegar Trump? Porque la experiencia está demostrando que cuando dice cosas que parecen locuras, en realidad tiene un diseño detrás y las hace. Sí, y muchas veces hay más de un mensaje, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos dice la superficie o qué es lo que nos dice públicamente? Que esta operación que combina destructores con embarcaciones que además tienen el papel de tener un cierto carácter anfibio, podríamos decir. Esta operación nos dice que es precisamente para, de alguna manera, detener el tráfico de estupefacientes, de narcotráfico hacia un lado. También tiene un significado respecto a lo que el gobierno de Maduro se refiere, es decir, evidentemente es una presión para de alguna manera provocar algún tipo de cambio en el régimen de Maduro en Venezuela. Por lo tanto, es una señal interna hacia la opinión pública de Estados Unidos respecto a hacer algo con relación al narcotráfico y al mismo tiempo una señal de política exterior respecto a la dictadura de la región. Ahora, y para cerrar este tema, porque hay hartas cosas que preguntar. El tema de Venezuela, la experiencia indica que sería muy raro que intentaran un desembarco clásico como lo hacía Estados Unidos, lo hizo en el pasado muchas veces en América Latina y sobre todo en el Caribe, pero sí es creíble cuando hace esas operaciones quirúrgicas de mandar un bombazo en un lugar preciso o secuestrar o hacer algo de ese tipo o organizar un autogolpe que le entreguen a Maduro y a Diosdado Cabello, que parece ser los objetivos de Estados Unidos, volcando voluntades dentro del equipo que lo rodea. ¿Cómo se ve una hipótesis en este caso de Venezuela más realista? Bueno, a ver, usted menciona varios expedientes o varios caminos de intervención. Una cosa es la organización de un golpe con fuerzas internas que fue el expediente clásico en la Guerra Fría en América Latina. Donde a lo mejor no se nota en la superficie a la mano de Estados Unidos, pero donde cumple un papel bien importante en forma sigilosa, secreta. Sí. Antes de la Guerra Fría, Estados Unidos, en cambio, se organizó una serie de intervenciones militares directas sobre América Latina, particularmente las 3 primeras décadas. Y además usted menciona el caso de la extracción o secuestro, como fue el caso Noriega, el año 89. Todos estos casos son diferentes vías para una intervención directa. Lo que estamos viendo es, en cambio, a mí me parece lo que se denomina diplomacia de la cañonera o de diplomacia del cañonero, sí, que era algo bien común y que sigue siendo común en otras partes del mundo, que es exhibición Maduro. De músculo, sí, para enviar un mensaje. Sí, es eso, claro, es diplomacia del cañonero. Lo que pasa es que en Venezuela tienen experiencia porque en 1902 las marinas imperiales de Gran Bretaña y de Alemania, más el Reino de Italia, hicieron eso, bloquearon las costas de Venezuela
para exigir el pago de una deuda, un tema que al final se resolvió en 1903 por la intervención, por una mediación de Estados Unidos. Esto que en América Latina la diplomacia del cañonero había quedado un poco en el pretérito, todavía ocurre en otras partes del mundo. Exhibir músculo para presionar. A mí me parece que en primer término es eso, exhibir músculo, presionar a llegar a algún tipo de cambio en Venezuela, pero claramente en un gobierno que se ha perpetuado y que ha mostrado dotes de sobrevivencia más allá de todo lo razonable, no es tan fácil. Luego, yo estoy de acuerdo, es difícil una operación anfibia con 4.500 marinos y 2.200 infantes de marina, y tipo Bahía no puedo Cochino le descartar saldría. algún tipo de operación encubierta. Sí, para cerrar el tema, Gilberto, de Venezuela y pasar a Gaza, ¿no? Y la intervención, una vez más, de Estados Unidos. ¿Qué fuerza tiene realmente de resistencia, más allá de esta demagogia y estas frases altisonantes, el gobierno de Maduro para resistir al menos esta amenaza de Donald Trump, en particular cuando también habla, ¿no?, de movilizar a 4,5 millones de efectivos de la milicia? Bueno, él también recurre a la propaganda y por lo tanto sobre un cuerpo de voluntarios creado en 2009, que es oficialmente el quinto brazo de la Fuerza Armada Bolivariana, llama a alistarse, lo que ocurre en centro de alistamiento y que de alguna manera da una señal de resistencia, pero esto también lo combina con 15.000 efectivos, una señal de que está preocupado en el narcotráfico, y la orden de movilizar también patrullaje en ríos, lagos, como en Maracaibo y también en las costas, para de alguna manera mostra que va a haber una resistencia. A mí me parece que también aquí encontramos la propaganda de a esta altura un dictador que claramente también de alguna manera encuentra en este casus belli o en esta demostración de fuerza una oportunidad de promocionarse. Al final puede incluso endurecerse con esta acción emprendida por Estados Unidos. Perdón, Sí. vamos a Gaza ahora. Solo voy a dejar hecha la pregunta para que Alejandro complemente, porque ya se han dicho las cifras, ¿no? Y puede ser que quedemos cortos, pero ascienden a cerca de 63.000 los palestinos y palestinas muertos por la ofensiva de Israel contra la franja de Gaza, y el tema de la hambruna, que claramente es otra forma de genocidio, donde acá también, una vez más, la ONU está condenando justamente esta hambruna, donde 14 de los 15 estados miembros del organismo están reclamando, ¿no?, el fin justamente de estas restricciones que ha impuesto Israel a las ayudas humanitarias. ¿Qué posibilidad tiene también nuevamente Trump, el tío Sam, como dice Alejandro, nos recuerda muy bien, de frenar finalmente a Netanyahu? Bueno, desde luego que estamos hablando de los 15 miembros de lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano, podríamos decir, fundamental que vela por la paz y seguridad. Y esto quiere decir que de los 15 miembros hay uno que es permanente, que es Estados Unidos, junto con otros 4, Claro. que está ejerciendo el poder de veto. Por lo tanto, incapacita al órgano, lo hace ineficaz, que es lo que se ha venido criticando hace años, para de alguna manera tomar medidas concretas, llegar a una resolución obligatoria. Claramente hay una alianza histórica que puede tener algunos bemoles, como en el gobierno de Biden, pero hay una alianza histórica desde la década del 50 entre Estados Unidos, 50-60, entre Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, se ve poco probable que por el carril de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pueda abordarse esa cuestión. En cambio, claramente lo que vemos es que Trump más bien ha apoyado en distintos niveles a esta cuestión, incluso hablando de crear una riviera en Palestina o en Gaza, Palestina, lo que habla de un apoyo claramente al gabinete de Netanyahu, que yo diría no solamente tiene en su contra la posición de 14 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que cada vez más países europeos, y además del entorno que está criticando cómo ha hecho esta gestión de una guerra que tiene condenada a la hambruna, como lo reconoció Naciones Unidas, a lo que son los habitantes de la Franja de Gaza. ¿Pasó algo ayer en la reunión tan rimbombante que anunció en Washington Trump sobre el tema Gaza? Bueno, él, como en el tenor que he venido diciendo,
Él suele ser usar la espectacularidad para hacer anuncios, pero yo creo que la situación no ha girado fundamentalmente y todavía estamos en un punto donde esta máquina de guerra que se inició después de un ataque terrorista en octubre del 2023, la máquina de guerra de Israel, que tuvo como por objetivo células de Hamas, que probablemente todavía existen algunas, finalmente arremete en general contra una población civil. Esa situación, más la hambruna, la verdad es que no ha girado en forma importante y más bien lo que ocurre en estas reuniones son anuncios espectaculares sin giros efectivos. Un poco lo que pasó en Alaska, ¿no? Ustedes ven sí. que ya vamos a ir a una segunda semana después de Alaska y lo de Ucrania también continúa más o menos igual. Hablemos de la cosa interna, me llama mucho la atención. Uno no se habría imaginado, y yo creo que Alexis de Tocqueville se debe estar dando vuelta en su tumba, ¿no? Cuando hablaba de la democracia en América y se refería a Estados Unidos hacia los años 1830, 35, por ahí, que más o menos escribió ese famoso libro, donde hablaba de la fortaleza de la democracia americana, la capacidad incluso de corregir sus propios errores con sus propios mecanismos democráticos. Hoy se ve un presidente haciendo cosas que no conozco muchos precedentes de que haya ocurrido una cosa así en Estados Unidos. Primero, amenaza a los medios de comunicación, controla la justicia, amenaza a la Reserva Federal, a cualquier organismo autónomo, está, digamos, sacando las Fuerzas Armadas con esa Guardia Nacional que le llaman, para tomar control de territorio. Empezó por Washington, pero anuncia que lo va a hacer lo mismo en las principales ciudades demócratas. ¿A qué está apuntando? ¿A perpetuarse? ¿A entrar en esa deriva de ser reelecto una y otra vez? ¿Se ve ya más clara la dirección a dónde va todo esto? Sí, bueno, agradezco la referencia a Tocqueville porque es un libro cabecera para las y los estudiantes de varios cursos de ciencias sociales. Desde ya decirle que yo tengo la impresión de que sí hay precedentes. Lo novedoso es la intensidad, el ritmo, lo vertiginoso de todo esto, por así decirlo, de estos elementos de autoritarismo o de derivas autoritarias. Eso es lo novedoso. La verdad es que ya con Nixon y con George Bush hijo, tuvimos presidentes que hicieron una serie de órdenes ejecutivas o que firmaron una serie de órdenes ejecutivas en forma muy importante. Es decir, tenemos algunos precedentes, pero claramente la velocidad, el ritmo, la profundidad es lo que llama la atención. Y claramente el hecho de que una serie de organismos técnicos que eran independientes de la administración de turno, ya sea algo tan importante como la Reserva Federal, como la Oficina de Estadística o como los institutos smithsonianos, que son organismos específicos, técnicos, que donde lo partidista no alcanza, hoy día, en mi impresión, Donald Trump está tratando de someterlos a su narrativa y a su discurso. Eso es claramente todo al mismo tiempo, es lo novedoso. Ahora, lo que a mí me parece más delicado es utilizar la Guardia Nacional, que se había usado tal como dijimos en este mismo espacio, en ocasiones muy específicas para cuestiones de orden interno. El uso de la Guardia Nacional me parece muy delicado, como se está usando más en ciudades, y claramente esto es lo que algunos sospechan podría llevar finalmente a esa deriva autoritaria, que es la intención que constitucionalmente correspondería. Estamos conversando con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales por la Universidad de Chile. Siguiendo la interna, y cuando uno revisa, por ejemplo, una lista que hace Amnistía Internacional, hay varios temas, la verdad, que ha implementado Trump que atentan contra los derechos sociales, civiles y, por supuesto, humanos. Algunos de ellos, prohibir que las niñas y mujeres transgénero compitan en equipos deportivos, la expulsión de personas venezolanas a El Salvador desde Estados Unidos, proteger, ya lo hemos hablado latamente, ¿no?, el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense y este reajuste, además, del programa de admisiones de personas refugiadas. De estos que están relacionados también con
con el resto de la humanidad, pensando además que Estados Unidos es un país que se constituye como cosmopolita, o sea, desde la migración. ¿Cuál es el que a ti te llama más la atención, valga la redundancia, cuando se ha salido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha tenido sanciones contra la Corte Penal Internacional y ha tenido recortes del 50% en el Departamento de Educación, entre otros? Son temas, la verdad es que desde afuera uno dice son absolutamente impresentables y una vez más la comunidad internacional no le pone freno. Sí, es difícil en algunos casos que la comunidad internacional, más allá de tener una opinión que yo también diría que hay que expresarla en forma cuidadosa cuando estamos hablando de altos cargos. Coloque coto a cada uno de actos que también son de orden interno. No es fácil. Si es difícil, imagínense, a veces tomar posiciones o tener acciones respecto a lo que es la política exterior de Estados Unidos, donde hay intervenciones externas, pues en el orden interno yo diría que es más complejo. Luego, dicho esto, a mí me parece que usted está señalando casos tanto de lo que es la guerra cultural y particularmente esta obsesión con lo que se dice la idea woke. A veces yo pienso, por cierto, un concepto tergiversado en muchas ocasiones, pero está en el ámbito de la guerra cultural, ¿no? El que un cierto grupo tiene una visión dominante y quiere de alguna manera reinstaurarla. Esto en Estados Unidos tampoco es tan extraño. Hay la década del 50, una época que es la del macartismo, donde, claro, el tema era el miedo al comunismo, pero también estaba mezclado con cuestiones del conservadurismo. Es decir, también tenemos algunos precedentes, pero con este envoltorio, con esta superficie, con esta presentación de alguna manera de atacar lo que era la tolerancia respecto a diversas expresiones de género y de identidad de género, esto es mucho más, me parece, novedoso o nuevo, y más bien es la cuestión de este ataque directo a lo que es la presencia de migrantes en Estados Unidos, un país formado por migrantes. Esto ya reviste un carácter nunca antes visto, en mi opinión, ni siquiera en los gobiernos conservadores de Reagan y otros, que teniendo una oposición a lo que eran otras ideas o ideologías, siempre rescataba ese carácter cosmopolita diverso de Estados Unidos. Esto, la administración Trump pues estaban tratando de alguna manera de despercudirse de todos estos elementos, pero por cierto esto también obedece a una sensibilidad interna que diría que se ha visto atizado por brotes xenofóbicos y de alguna manera yo pienso que en ese sentido responde cada una de estas medidas de militarización de ciudades, de expulsión de refugiados, etcétera, de cancelar de programas de refugiados, etcétera, responde también a lo que es su base electoral, que probablemente es cerca de la mitad del país, si no la mitad. Estados Unidos hoy día tiene una fisura en torno a estos temas y está revestido por lo que dije, por la guerra cultural. Sí, siempre hay que tener un enemigo externo para constituir un régimen que agrupe, sobre todo los grupos más conservadores. Un abrazo, profesor. Una vez más, Gilberto. Para que no nos extrañe, te vamos a seguir invitando. Chao. Hoy nos fuimos debajo del agua ahí con el audio. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más Línea 1 por TV USACH y Radio USACH. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade.
Una mirada desde las africanidades al mundo, tejiendo conexiones, raíces, influencias, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Del 6 al 30 de agosto ven a ser parte de la quinta versión del Festival Cultura Migrante USACH, que este año celebra a Bolivia, con actividades gratuitas en cine, artes visuales, música, arquitectura andina, gastronomía, entre otras. Luzmila Carpio, Freddy Mamani, Elvira Espejo, Horacio Durán y Elisa Loncón, entre otros exponentes, son parte de esta programación intercultural. Todos los detalles en las redes sociales de Extensión USACH y en www.vime.usach.cl. Entradas gratuitas en Portal Tickets. ¡Les esperamos! Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él una y 100,000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, y brigadier en retiro del Ejército, José Sara, fue detenido a solo un día de haber cumplido su pena en Punta Peuco por el asesinato del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert. Sara fue detenido en base a la investigación por el homicidio de Ronnie Moffitt, secretaria del ex canciller Orlando Letelier, asesinada en Washington, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1976. La candidata presidencial Janet Jara respondió al presidente de su partido, Lautaro Carmona, por la gestión del exministro Mario Marcel en Hacienda. Al respecto, Jara señaló que no comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. La abanderada del oficialismo, en medio de su gira por el país, afirmó que tiene claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país. La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en la gestión del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, frente al apagón que afectó a gran parte del país en febrero de este año. En ese sentido, y mediante una declaración pública, el SERNAC valoró el trabajo del órgano contralor, pero afirmó que pudo haber demoras en la gestión de los reclamos, pero todos ellos fueron tramitados. Este miércoles, la Municipalidad de Lo Barnechea lanzó un plan piloto de inhibidores de señal de celulares en el Colegio Bicentenario de la comuna. El objetivo de esta marcha blanca es potenciar la creatividad, el aprendizaje, las relaciones humanas entre los escolares y sobre todo la capacidad de concentración. El municipio proyecta implementar el plan en todos los colegios municipales a partir de marzo del 2026, comenzando con los estudiantes de quinto y sexto básico.
La Superintendencia de Salud informó este miércoles que hasta un 3,7% será el alza en los planes de las ISAPRES a contar de septiembre. Esto en el marco del proceso de adecuación precio base 2025. De acuerdo con estimaciones preliminares de la Superintendencia, en promedio, las personas cotizantes del sistema tendrían que pagar un adicional mensual de hasta 3.784 pesos por su contrato de salud. La ministra vocero de Gobierno, Camila Vallejos, reiteró el llamado a la oposición a legislar sobre el levantamiento del secreto bancario, destacando que se trata de un proyecto que toca transversalmente todos los problemas asociados a la delincuencia e inseguridad. Según la secretaria de Estado, la medida no busca fiscalizar a los ciudadanos comunes, sino que fortalece la labor de las autoridades para enfrentar redes criminales complejas. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza elevó este jueves a cerca de 63.000 el número de palestinos y palestinas muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre del 23. Y la cifra incluye más de 70 fallecidos por los bombardeos israelíes registrados en las últimas 24 horas. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La política, damas y caballeros. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, intenta recuperar terreno para tercera según las encuestas y presentó desde luego su programa presidencial, pero también cambió el eje, ¿no? Eso, ¿se acuerdan de Evelyn y Matei? Es más Evelyn, centrada en el diálogo, el debate, la búsqueda de acuerdos. Incluso ha tenido gestos de reconocimiento a logros de este gobierno. Y además presentó su programa. De todo eso vamos a conversar con Carlos Maldonado, vocero del comando de Evelyn Matei y expresidente del Partido Radical, también secretario general de Demócratas. Y además, recordemos, fue ministro de Justicia. Así es. ¿Cómo está, Carlos? Muy bienvenido a Línea 1. Buenos días, Daniel, Alejandro, y a todos los auditores de Radio USACH. Oh. Espero que me escuchen bien, voy con manos libres porque sería ilegal que tomara el teléfono. Se le escucha firme atento y claro. Al volante. Perfecto, gracias. Don Carlos, vamos hablando en confianza. Evelyn va tercera. ¿Cree realmente que tiene posibilidad de rebote o más bien hay que apoyar por los simbolismos? De repente armar una buena equipo en el Congreso, aunque buscar en segunda vuelta adherir a otra candidatura. ¿Cuál es el objetivo estratégico aquí? Mira, hay dos convicciones bien profundas aquí. Una, de que las elecciones, digamos, los números son perfectamente, se pueden revertir, digamos, perfectamente, de aquí a noviembre. De hecho, han variado en los últimos meses. Esto que tú señalas, cuál es el posicionamiento relativo de las principales candidaturas en este momento, era distinto hace 2 o 3 meses. En la elección de 2021 cambió harto. Recordemos que José Antonio Kast tuvo la mayor votación en primera vuelta. Sin embargo, el actual presidente Boric remontó más de 30 puntos para la segunda vuelta. Es decir, las preferencias del electorado pueden variar en tiempos breves. Y nosotros tenemos mucha confianza en las capacidades y características de nuestra candidata y en la fortaleza de su programa y sus equipos. Lo segundo, Alejandro, es que tenemos una convicción muy profunda respecto de qué es lo necesario para Chile, qué es lo conveniente para Chile. Esto pasa más allá de cómo se vea la campaña en este momento o qué digan las encuestas en este momento. Nosotros creemos que gobiernos de extremos en Chile son sinónimos de gobiernos de minoría, de polarización y de estancamiento. Y de las 3 candidaturas principales, la única que no es de extremo es la de Evelyn Matei. Es la única que reúne gente de distintas sensibilidades, con distintas trayectorias, con distintos juicios sobre el pasado, pero que pensamos que Chile necesita un gobierno con mano firme, pero con vocación de mayoría y con voluntad de buscar acuerdos. Sí. Eso es Evelyn Matei y creemos que no solo es la mejor opción, creemos que realmente es la única opción buena para la próxima etapa de Chile. Quiero preguntarle, Carlos, porque usted ha mencionado que Evelyn Matei es una persona que tiene además un domicilio político claro. Y quiero preguntarle respecto al domicilio, porque con estos descuelgues está claro desde algunos personeros, sobre todo de Renovación Nacional, que se han desvinculado de su candidatura y han apostado por José Antonio Kast abiertamente. Si cree, y ahora se suma además la situación de Codina, ¿cree que realmente la están apoyando en la interna? Porque finalmente hemos visto siempre una
como una suerte de boicot que le han hecho históricamente cuando uno revisa lo que ha sido las candidaturas, no solo presidencial, sino a distintos puestos por parte de Evelyn Matei. Entonces, aquí hay como que falta lealtad. Ella tiene claridad, pero desde el otro lado, porque tiene que ser win-win. Mira, en estos descuelgues que son llamativos, no son numerosos, pero son llamativos. Sí, digamos, llamativo, ruidoso. La noticia la noticia negativa llama más la atención, ¿no? La verdad es que yo creo que hay una mezcla, a veces un poco más de una cosa, un poco más de otra, pero básicamente se originan en molestia. Alguno que no tuvo un cupo parlamentario que quería tener y por lo tanto su revancha, su venganza es me voy. Y cierto oportunismo, que es lo que comentaba, digamos, estaba implícito en la pregunta anterior de Alejandro, de cuando uno está con una candidatura por convicción o por conveniencia. Si es conveniencia, claro, va mirando la encuesta y se va tratando de mover hacia la candidatura que va a decir circunstancialmente adelante. Si el olorcito asado. Claro, exacto, Alejandro. Dicen, acá hay más olor asado, entonces se van acercando a esa parrilla. Pero la verdad es que eso demuestra una falta de consistencia, que es lo que no le hace bien al país. Porque nosotros estamos por convicción con Evelyn Matei y tenemos la convicción de que el escenario permite revertir las cifras, que ella va a estar en segunda vuelta, y si está en segunda vuelta va a ser presidenta de Chile, y creemos de verdad que eso va a ser lo mejor para el país. Conforme a los desafíos actuales, las características de la situación social, política y económica de Chile, creemos que la mejor respuesta es esta que estamos ofreciendo en este nuevo pacto, que, insisto, reúne personas con distintas trayectorias, con distintas sensibilidades, pero que ya estuvimos defendiendo cuestiones fundamentales del país en 2022 y que hoy creemos que podemos ofrecerles una alternativa nuevamente de mayoría, de diálogo, de programa técnicamente sólido, de equipos para ejecutar ese programa desde el gobierno, como de alguna manera, con otros énfasis o con otra composición política, fue la concertación y su política de acuerdo, porque la concertación no solo fue el gobierno, también era su política de acuerdo con la oposición, que permitió que Chile avanzara mucho en esos años. Quiero, solo agregar una cosa muy breve, porque me queda la duda. Usted, como ex radical, como secretario general de Demócratas, ¿está apostando hoy, digamos, a la centro derecha que representa Evelyn Matei? ¿Dejó de ser de centro izquierda? Cuéntenos un poco ahí también sus convicciones. No, yo lo he dicho siempre, lo dije cuando fundaba el Partido Demócrata, yo he sido siempre de centro izquierda, siempre, desde adolescente, y voy a seguir siéndolo, en cuanto a que considero que un énfasis fundamental de la acción pública es buscar mejorar la calidad de vida de las personas, garantizar la igualdad de oportunidades, dar calidad de vida, expandir el bienestar. O sea, esa sensibilidad la voy a tener siempre. La diferencia es que de alguna manera la centroizquierda tradicional, de la cual fui parte con mucha convicción y sigo siendo en términos de pensamiento, los partidos de centroizquierda perdieron el norte, se desdibujaron, se autoflagelaron de lo que habían hecho en los primeros 20 años de concertación, se sometieron a las visiones y dictámenes de la extrema izquierda, del Frente Amplio y del Partido Comunista, y desaparecieron del mapa. Lo que hay ahí hoy día son restos de un naufragio. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos para que Chile siga progresando? ¿Qué hacemos para que haya mayor bienestar? Y entendemos, porque somos de centro izquierda, pero con visión real y pragmática de la realidad, entendemos que para que haya bienestar y mejor distribución del ingreso, mayor igualdad de oportunidades, se requiere crecimiento económico y se requiere seguridad. Las personas no pueden estar viviendo en un clima de violencia y de inseguridad, no pueden estar cesantes por falta de crecimiento y sobre esa base crear bienestar. Entonces, creo que en eso se produce una conjunción de visiones que durante mucho tiempo han sido más importantes para nosotros, la centroizquierda, la sensibilidad social, con visiones que han sido durante mucho tiempo importantes para la derecha y la centroderecha, que es la seguridad y el crecimiento económico. Creemos que esa conjunción es virtuosa para Chile y por eso estamos en este proyecto. Ahora, la realidad indica que un escenario altamente probable es que Evelyn Matei no pase segunda vuelta y por lo tanto van a tener que endosar los votos a algún sector. Y lo que es esperable es que el grueso va a estar con José Antonio Kast. ¿Cuán distante está usted de José Antonio Kast? Bueno, por todo lo que he dicho, Alejandro y Daniela, espero que esté claro que hay una diferencia fundamental. Yo creo que las posiciones extremas le hacen pésimo a Chile. Le han hecho pésimo además históricamente, cuando Chile más se ha detenido, se ha estancado
e incluso ha sufrido grandes dolores, ha sido producto de la polarización y de las posiciones extremas, las posiciones que ven al adversario político como un enemigo. Nosotros creemos en el respeto, en el diálogo, en la mano firme para enfrentar los verdaderos enemigos. La pobreza, la delincuencia, la inmigración ilegal, el crimen organizado. Pero no nos miramos como enemigos entre chilenos. Todos queremos el bien del país y tenemos que ser capaces de construir los acuerdos necesarios para avanzar, para crecer económicamente y para que la gente viva mejor. Y eso no lo ofrece ni Jara ni Kast. ¿Y qué hacen una segunda resumen, vuelta? La respuesta para Chile es Matei, ni Jara ni Kast, y nosotros tenemos la convicción de que Matei va a estar en segunda vuelta y no vamos a tener que tomar esa decisión que usted, digamos, especula. Pero en política hay que estar preparado para todos los escenarios y las proyecciones hoy indican que Kast tiene más posibilidades que Matei. Nosotros creemos que eso va a cambiar drásticamente en los próximos meses y Matei va a estar en segunda vuelta. Insisto, la respuesta para decirle es Matei, ni Jara ni Kast. Carlos Maldonado, a propósito de lo que señalaba de las divisiones que se han polarizado ahora, a propósito de las candidaturas que usted menciona y por las que no apuesta, quiero ir a su espíritu político de centro-izquierda que refuerza apoyando aún así a Evelyn Matei, que sabemos, digamos, que es más de centro-derecha, pero por los pragmatismos que usted también muy bien nos menciona. Y con el caso de José Sara, ¿no?, que vuelve a la palestra, al menos en el debate de la contingencia, justamente la violación a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Para usted, y luego de la rectificación de Evelyn Matei, pero con las anteriores de Sutil, y ahora además con la de José García Ruminó, ¿no?, de Renovación Nacional, no queda claridad si el sector habla de dictadura o de claramente régimen militar, como lo hizo el presidente del Senado. Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿le molesta este ruido? ¿Y para usted fue una dictadura? ¿Fue un gobierno militar? Bueno, yo creo que hay una claramente mayoritaria posición en el comando y de la candidata de que esto fue una dictadura. Eso, la verdad es que algunas voces aisladas han señalado alguna diferencia semántica o de fondo, pero la mayoría ha sido muy claro, y la propia candidata lo ha dicho, esto fue una dictadura, se violaron los derechos humanos y nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos es permanente. Así que yo quisiera que nadie tuviera diferencias semánticas y nadie, digamos, hiciera ninguna distinción en eso, porque uno puede tener diferencias acerca de los motivos que llevaron a Chile a esa crisis, uno puede tener diferencias acerca del juicio global sobre esos años, sobre la salida de la dictadura hacia la democracia, cómo se produjo, de quién fue el mayor esfuerzo y el mayor mérito de lograr esa salida hacia la democracia, pero no puede debatir sobre si fue o no fue una dictadura, porque eso es indudable. Yo fui opositor ferviente de esa dictadura, porque violaba los derechos humanos, conculcaba las libertades, y eso es inaceptable. Ahora, nosotros queremos que nunca más pase eso en Chile. Y creemos que lo mejor para que eso nunca pase es varias cosas. Uno, tener claridad sobre que el compromiso con la democracia y los derechos humanos es permanente, es, digamos, indiscutible, siempre, en todo momento, en todo lugar. Y eso la candidata Evelyn Matei no solo lo ha verbalizado claramente, sino que además ha dado muestras de ello durante toda su vida. Nadie podría acusarla a ella de tener alguna expresión de actitud distinta a eso. Lo segundo es que se castiguen los crímenes, y lo que tú recordabas, el caso de José Sara, Chile afortunadamente tuvo, producto de una evolución, digamos, jurisprudencial, la capacidad de condenar los crímenes más graves, de que las personas que cometieron esos crímenes más graves cumplieran sus penas en prisión, y eso ha dado un ejemplo para la historia de Chile de que los crímenes graves de lesa humanidad no quedan impunes. Eso es muy importante también. Pero lo tercero, que voy al presente, es que a los chilenos hoy día les surge empleo, seguridad, crecimiento económico y tener mejor calidad de vida, que haya mejor educación para nuestros hijos y tener mejor salud. Y eso se logra con gobiernos de mayoría, se logra con programas de calidad y se logra con equipos políticos y técnicos sólidos. Por eso estamos en este proyecto. Esa es nuestra convicción. Si Chile progresa, si Chile además no nos vemos uno a otro como enemigos, nunca más va a ocurrir ni golpes de Estado ni dictadura.
Hablando de los escenarios posibles, porque esto es una conversación también, José Antonio Kast ha dicho un par de cosas que a mí me han llamado la atención, ¿no? Primero, que el Congreso no es tan importante y que insinúa que va a ser un gobierno que va a poner el énfasis en gestión y, por lo tanto, en los decretos como manera de gobernar. Tenemos el ejemplo de Trump, que está cambiando Estados Unidos y el mundo con punta de decretos y, por lo tanto, puede ser una pandemia contagiosa. Y eso mismo puede llegar acá. Por lo tanto, parece que tiene alguna visibilidad de lo posible, gobernar por decreto. Pero además, paradójicamente, no tiene equipos y está incorporando gente que viene de lo que es la derecha tradicional y que los va incorporando. Incluso el autor de la idea original que llevó a este gran acuerdo de la derecha con el gobierno para hacer la reforma de pensiones, hoy día está en su equipo, pero es una persona que le da fundamento para que diga que en realidad ya no está de acuerdo con ese consenso en torno a la reforma previsional. En suma, uno lo que ve que si Kast ganara, terminaría gobernando con la derecha tradicional como los equipos de gobierno. Y en esa eventualidad, ¿estaría dispuesto a entrar? Mire, yo me voy a remitir a una respuesta que dio. Voy a responder por mí luego, pero si me permiten primero, el presidente nacional Rodrigo Galilea, en una entrevista televisiva el fin de semana, dijo, bueno, si los republicanos han señalado claramente que ellos se sienten más cercanos a Johannes Kaiser que a Chile Vamos, bueno, busquen ahí su equipo, en su propio partido y en el Partido Nacional Libertario, ¿no? Nosotros, dijo, desde una actitud patriótica como siempre, de ver en el Parlamento apoyar todo lo que pueda ser positivo, si fuera esa la hipótesis de gobierno, que nosotros creemos que no se va a dar, pero fue claro en señalar que, bueno, cada quien busque dentro de los que están convencidos de su posición, su propio equipo. Ahora, en lo personal, evidentemente nosotros ni siquiera nos ponemos en esa hipótesis. Nosotros, como Partido Demócrata, llegamos a la campaña del Matei formalmente, oficialmente, y asumí esta vocería que ustedes señalan, hace una semana. No cuando las cosas parecían ir todas encaminadas en la dirección de un final positivo, sino que lo hicimos por convicción, porque, insisto, rescatamos el espíritu y los logros de la concertación y queremos traerlos a este nuevo Chile de ahora, con las urgencias y los dolores del Chile de ahora, ofrecen una alternativa amplia de entendimiento, y eso no lo representan ni Jara ni Kast, no lo representan los extremos. Por tanto, nosotros creemos que esta es una, digamos, una cuestión fundamental para el país, la decisión que va a tomar en noviembre. Seguir apostando por los extremos, pasar de un extremo al otro eventualmente, o apostar por una fuerza política con solidez técnica, con solidez política y con vocación de entendimiento que solucione de verdad los problemas de Chile. No que haga ofertones populistas que no tienen ninguna posibilidad de llevarla a la práctica. Gobernar por decreto, estimado Alejandro, uno, no es democrático. No es democrático. Carlos, el Parlamento es la representación de la sociedad chilena. Y dos, no da. Si uno mira los programas y las metas que prometen, es imposible lograr eso por decreto. Lo ha explicado muy bien Ignacio Briones. La reducción, por ejemplo, de programas de gasto público, es imposible lograrla por decreto, requiere legislación. Y si un gobierno es de minoría, es de extremo, y siempre está diciendo que los demás son antipatriotas, no sé cómo va a lograr alguna mayoría en el Congreso. quiero preguntarle por los ofertones, porque yo recuerdo que la candidata en un minuto salió en la prensa, pero hace tiempo, ¿no? Un video donde decía prometan. Pero ella, claro, tuvo la experiencia como ministra del Trabajo de Piñera y a lo mejor ya tiene con justamente Ignacio Briones una muy buen mecanismo para esta promesa que hace, que es la creación de 1 millón de empleos en su periodo de gobierno, es decir, en los 4 años. ¿Lo ve factible? Porque, claro, suena muy bien con las cifras terribles que tenemos de desempleo en el país, pero es bastante ambiciosa. Sí, es una meta ambiciosa, pero tiene varios fundamentos sólidos, ¿eh? Primero, la experiencia. Ya se logró eso cuando ella fue ministra del Trabajo. Segundo, los mecanismos que se señalaron en su compromiso de gobierno de crear 1 millón de empleos tienen contenido técnico específico. No es una oferta de yo voy a crear 1 millón de empleos y lo voy a hacer porque soy capo. No, dice aquí cómo. Incluso está dividido por regiones. ¿Cuáles son los mecanismos y los motores económicos de cada región para generar en cada región un incremento en empleo? Y lo tercero, evidentemente, pasa por reactivar la economía. Si Chile sigue creciendo el 2% anual, como país vamos a seguir hundiéndonos cada vez más
en una mediocridad y por no decir derechamente en un retroceso. Si el crecimiento económico es fundamental para precisamente generar empleo, para generar calidad de vida, para tener recursos públicos, para atender las necesidades sociales, etcétera. Entonces, el destrabar, por ejemplo, respecto a inversión, salió en la prensa 46.000 proyectos que podrían haber generado, proyectos que podrían haber generado miles de empleos, y que están parados. No me acuerdo exactamente la cifra de los proyectos que están paralizados por falta de permiso, por falta de estancado en el SEA, en el Sistema de Evaluación Ambiental, o en los permisos de distinto tipo, digamos, que tienen que enfrentar. No se trata aquí de bajar la vara y dejar que se haga cualquier cosa. Se trata de que las decisiones se tomen rápido, de manera transparente, sin factores políticos de por medio, y que las personas que quieren realizar inversiones puedan saber rápido y transparentemente y en base a criterios objetivos si esa inversión se va a poder realizar o no, y si se va a poder realizar, que se ejecute en tiempos razonables para generar inversión y empleo. Entonces, ese es un conjunto, Daniela, no es solo las medidas técnicas, que obviamente son eficaces, están probadas acerca de cómo incentivar la contratación, sino también un entorno económico dinámico que genere mayor requerimiento de empleo. El ministro Grau, totalmente factible. El ministro Grau, como ministro de Economía, avanzó bastante en eso y ha tenido bastantes elogios. Me ha llamado la atención entre el mundo empresarial. Por lo menos quedaría planteado el camino. Sí, mire, nosotros no venimos aquí a decir borrón y cuenta nueva, sino que venimos a hacerlo mejor. Además con convicciones que este gobierno no tuvo en su inicio. Este gobierno tenía convicciones muy distintas que estaban plasmadas, recordémoslo, en el proyecto de reforma constitucional del 2022, que fue rechazado por el 62% de los chilenos. Entonces, hay cosas que la fuerza de la realidad ha hecho que este gobierno tenga que asumir. El tema de economía, el buen acuerdo de pensiones, que hay que rescatarlo, defenderlo y proyectarlo hacia el futuro. Así es. Bueno, ahí se cortó la comunicación porque va manejando nuestro invitado, Carlos Maldonado, que nos dio además una bastante larga, digamos, conversación, vocero además del comando de Evelyn Matei, recordando que es secretario general de Demócratas, ex ministro de Justicia y ex radical. Y ex presidente del Partido Radical. Exacto. Sí. Muchas gracias, Carlos Maldonado. Un abrazo grande, cuídese. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Chao. Tráiganos la candidata, Carlos, aprovechamos, pedimos hay engaño. Consíganos que venga. No sé si nos escuchó. La hemos invitado. Justo corto. Ya, que venga la candidata de Matei. La vamos a recibir con cariño, con respeto, por supuesto. Ya, 8:27. Oh. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Mire, eso fue como quien dice ir a la casa y volver. Sí, esa sí que es la puerta giratoria, pero al revés. Al revés. Hacia adentro. Claro, porque la situación de José Sara, brigadier, integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, es un personaje que revela mucho el drama de Chile. Sí. El drama en muchas materias. Una es la infinita incapacidad de asumir la historia con sus dolores y sus avances, sus oportunidades. Él había estado condenado y cumplió una condena bien ad hoc, bien en el fondo amable de la Corte Suprema, que tuvo la gentileza en el fondo de quitarle 15 años, porque él cometió varios homicidios, pero el juicio por el que fue condenado fue por el asesinato, ojo, del ex comandante en jefe del ejército un año antes. Esto fue en el año 1974. Conspiró en contra de quien fue su mando superior. Este es de los pocos ejércitos que asesinan a sus propios ex comandantes en jefe. Y lo condenaron. La petición era 15 años por Carlos Prat y otros 15 por Sofía Cuthbert, porque no fue solo uno. Pero la Suprema tuvo esa generosidad que la caracteriza de manera un tanto arbitraria, no sé, según la circunstancia del momento, porque también miran mucho para los lados los jueces para fallar en el máximo tribunal. Es una instancia política de la justicia como proceso, corte apelación. A la Suprema deberían llegar muy pocos casos, pero llegan casi todos y ahí hay más generosidad. Desgraciadamente en estos temas no deberían tenerla, pero la tuvieron. El asunto es que lo mandaron a Punta Peuco. Cumplió los 15 años, se fue a su casa, pero después lo fue a buscar otro juez por orden que tomó
provisoriamente un caso, en una de esas está el titular y no hace nada, porque junto con otros miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, están comprometidos con el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y de su secretaria, que era ciudadana estadounidense, Ronnie Moffitt. Y casi se echan al marido de Ronnie Moffitt, que iban al asiento trasero, porque conducía que fue canciller de Chile, Orlando Letelier, en Washington. Exacto, Ojo, apretaron el botón de la bomba frente a la embajada chilena en Washington. Actuaron con estupidez, con soberbia, con prepotencia, y porque creían que Estados Unidos iba a ser los lesos. Una cosa es que los Estados Unidos apoyaran el golpe de Estado y lo instigaran y lo financiaran, otra distinta es que estén dispuestos a aceptar atentados terroristas en su capital. O sea, se pasaron 4 pueblos por gente limitada. O sea, había que ser tonto para no darse cuenta que esto iba a producir esto. Bueno, hubo un tiempo que medio que se paró, pero finalmente se activó con el presidente Carter. Él fue el que abrió esta investigación en Estados Unidos. Entonces resulta que ese crimen no está tan bien procesado, pero está a punto de dictarse sentencia y por tanto, por una medida precautoria, se ordenó su detención, que en este momento está a la espera de un fallo que dicen que después de como de 30 años, casi más de 30 años, finalmente va a salir el fallo. Sí, pues cerca de 50 ya. Pero este personaje tiene mucha más historia que esta. Está en el plan Cóndor. Sí, pues. Que secuestraron gente en todas partes de América Latina y colaboraban, porque los servicios de inteligencia argentinos o paraguayos le pedían a Chile y Chile los detenía y se los mandaba de vuelta y los torturaban y los mataban. Ese es un capítulo bien oscuro que ha avanzado poco, porque es parte de los crímenes internacionales. Y además, ya en plena democracia, cuando ya se inicia el final del régimen militar, estamos a meses, creo que 2 meses, algo así, no más que eso, del plebiscito del sí y el no. ¿Sigue Pinochet? No sigue Pinochet. Sí. Y él, en un acto público, saca su corvo, lo muestra y dice a Pinochet: estamos listos con nuestros corvos brillantes y acerados, amenazando a los chilenos todos. Amenazando un proceso de transición. Bueno, este es el personaje que está condenado. Entonces son estos personajes que uno entiende las libertades y todo, pero cuando los personajes son peligrosos, porque tienen esa manera de sentir y vivir la vida, de verdad uno esperaría de los jueces menos generosidad y, bueno, aplicar el imperio de la ley, porque aquí no hubo nunca arrepentimiento. Jamás. Lo dijo Sofía Prats ayer con nosotros acá en Línea 1. No hubo ningún atenuante, quiero decir, solo agravante. Y no colaboró. Soberbia, amenaza. Y tan generoso de repente nuestros magistrados. Bueno. Así que prisión preventiva para José Sara ahora, por lo que dispuso la ministra en visita Paola Plaza, y quedó en ingreso al batallón de policía militar de Peñalolén. Así que vamos a ver ahí cómo continúa el caso Alejandro Guillé. ¿Vamos a una pausa luego de tu editorial tan importante? Vecino. Ah, sí, por eso te digo, por eso lo dije. No sabes lo que ven. Ya. El cuello cuando paso por frente. 8:33. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5 Radio USACH. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo.
Conéctate a Somos Expertas, nuestra voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. 8 Hola, ya hola. con 36. Querido Gonzalo Espinosa, te extrañamos muchísimo. ¿Cómo aquí están? en el estudio. ¿Qué se hizo, Muy bien. Gonzalo? ¿Cómo están? Estoy Muy contento bien. de estar acá. Justo no estábamos en la tele cuando estábamos haciendo. Buenos ahí días, Chile. Buenos días, el auditores de Radio el USACH. único que lo sabe hacer bien porque lo tuvo que practicar un tiempo es Alejandro ¿Qué Guillén. cosa, perdón? El No, gesto. No, pero el tuyo era así. Era rockero igual. Era rockero. Esa influencia de tu hijo. Dijeron ¿ah? que era demoníaco. Y el colo, los rockeros y un símbolo de amor. De amor. Totalmente de amor. Sí. Me gusta. Sí, está bueno. Eso Y para tomar para medir las la distancias. La U lo hace así. Claro, el bullita. El colo lo A ver. hace así. Ah, entonces por eso. De ahí Ahora viene. tengo el dedo fracturado por jugar fútbol. Ay. Al arco. ¿Al arco? Pasaron por arriba de mi mano. Oh, sí, pasaron. Quedó no sé qué así, pasaron. mi mano quedó maltratada. Bueno, pero vamos a Ya, ¿con qué tema vamos, mi querido Gonzalo? Saludo de nuevo a nuestro auditorio de Radio USACH y también a los que nos ven en TV USACH. No se me olvida. Oye, sí, yo me confundí tantos años, 10 años. Demasiado hablando de años. Oye, sigue Santiago pegado en los TV. libretos, aparece de contra. De repente se cuela por ahí, Sí, como ya. los lapsus freudianos. Voy a hacer un ruido de Eh, pito, mira. Tit. Es que se me echó a perder. Gracias. ¿Me entendió? Hoy día les quiero hablar de la nueva licencia de conducir digital. ¿Qué es eso? Es una Sí, medida licencia implementada de por conducir. el Ministerio de Se me Transporte. agotó en abril. ¿Cómo Ah, es? se la agotó. Si la va a sacar de nuevo, le cuento que va a tener la licencia física y la licencia digital. ¿Cómo funciona Ay, esto? ¿cómo? Desde el 1 de septiembre se va a implementar en la región metropolitana y se va a poder acceder a través de una app. O sea, si por ejemplo a uno se le queda la licencia en la casa, uno va a entrar a una app y con la clave única va a estar ahí la licencia de conducir con un QR que va a poder fiscalizar Está carabineros. bueno. Sí, O sea, uno facilitando va a las poder cosas. decir al Facilitando las carabinero, toma. Exacto. ¿Cuál Si me quieres? quedo la Aquí billetera está, no pasa nada. Y va a estar el registro del conductor y todo. Va a agilizar los trámites. Modernidad. Yo la tengo Modernidad. vencida, de hecho, pero porque nunca más manejé. No. 2020 la tengo vencida. Claro, y este QR solo puede ser leído por carabineros y los entes fiscalizadores, así que ahí se asegura que, bueno, no puede ser falsificado o algo así. Ya, excelente, estaba bueno el trámite. Perdón, ¿cuándo empieza a aplicar eso? El ¿Ya 1 de está? septiembre. Ah, el 1 de septiembre. Sí, así que, bueno, a las la personas vuelta de la que... esquina. Este fin de semana sacar la restricción. Qué rico. No, sí, ¿No? puras buenas Pura, noticias. de septiembre. Se acaba agosto. Se que es lo acabó más el año, ahora importante. empieza el Hoy estamos colgorio. escuchando este temazo del disco Bachata Rosa de Qué Juan Luis lindo. Guerra
Que la cantan los 440, no la canta Juan Sí, Juan eso Luis Guerra. caché, extrañaba la voz de Juan Luis Que Guerra. habla de una coima que le pide ahí el... Es muy buena. Ah, de veras. Tienes razón. Exacto. Cómpreme el silencio Sí, y olvídese de mí. una crítica social. Nosotros nos Una crítica apostamos social. a esto, esta universidad no apuesta a eso, por favor. Eso lo hace, ¿cachai? Aclarando ahí. Bueno, pasando a otros temas, ¿se acuerdan que Gracias. en el mes de junio FONASA intentó licitar la modalidad de cobertura complementaria? Esta modalidad de cobertura que permite a los afiliados tener beneficios parecidos a los seguros privados, pero sin salir de FONASA, pero que fracasó. Entonces FONASA cedió y va a mejorar el arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras esta fallida licitación. Quienes no se sumaron en esa primera licitación, las principales clínicas privadas como la Alemana, Indisa, Las Condes, UC Christus, Red Salud, entre otras, ¿qué decían? ¿Cuál era el problema? Que el arancel ambulatorio era atractivo, pero el hospitalario era muy bajo, entonces no alcanzaba a cubrir los costos. Entonces FONASA tomó esta situación y va a mejorar el arancel, pero esto tiene un problema que es el impacto fiscal. Porque hay que desembolsar más dinero, entonces no se sabe muy bien cómo se va a financiar esa subida del arancel que va a hacer FONASA en esta modalidad del seguro complementario. Y esto se debería hacer durante septiembre. ¿Y qué pasa si falla nuevamente? Ahí se tendría que hacer por trato directo. No sean pesimistas. Eso se tendría que hacer Van a querer por un trato millón de directo. empleo. ¿Cómo vamos a estar tirando para la cola? Oye, y ahora que están subiendo los planes, a lo mejor va a continuar el éxodo o va a seguir, digamos, Es que el problema del ritmo del del sistema éxodo de la público ISAPRE. es la salud primaria hoy día en Chile es muy buena. Muy buena. Y hay comunas en Sí. que es espectacular. Es muy buena. Pero tú vas a una emergencia hospitalaria, te puedes morir. esperando. Ese es el tema. Exacto. Mientras Literal. no resuelvan eso, imposible. Claro, la idea también de este seguro es que se disminuyan las listas de espera, entre otras cosas, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. FONASA tiene hasta el 23 de septiembre para lanzar esta segunda licitación y si fracasa le queda la opción del trato directo, pero eso no es lo mejor porque ahí no hay competencia. No, claro, y ya sabemos lo que pasa con el trato directo también. Ya sabemos. Bueno, pues. Aguántese un ratito para que aguántese. nos cuente Ya. después de la encuesta. Me interesa saber cómo nos fue. No, pero eso es después. Pues, Eso es cuando después. terminemos. Pero Eso, puedo aguántese un reiterar. ratito Puedo por reiterar. algo. El aguántese él, no yo. Claro, que no se vaya. ¿Qué te querés quedar acá? Voy a reiterar la pregunta del día. Ya. Cast afirma que las pensiones no bajarán a pesar de eliminar el préstamo al Estado de la reforma previsional que permite mejorar las jubilaciones ahora mismo. Y le preguntamos a la gente si esto es una propuesta seria. Hay 3 opciones que pueden responder en nuestras redes sociales de TV USACH y de Radio USACH, que son: ¿es populista? ¿Con mi plata no? Y si esta propuesta genera inseguridad. Así que vamos a estar leyendo a eso de las 8:50 los resultados de esta encuesta. 4:40, Buenísimo. 8:50, Ya, quédate con ¿cómo nosotros, ¿te parece? Aquí en el estudio te invitamos cordialmente. Bueno, me quedo. Ya que estamos, son las 8, sí, con 43. Acaba de cambiar el reloj. Vamos a la última entrevista acá en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Derecho a celular. También comentaba en titulares, qué buena esa, que la comuna de Lo Barnechea va a ser la pionera a nivel nacional en la implementación de un plan piloto que inhibe la señal de los teléfonos celulares. ¿Dónde? No en las cárceles, por supuesto. En el colegio bicentenario. Los colegios, pero en este en particular. Y la iniciativa busca limitar el uso de los dispositivos durante la jornada escolar, promoviendo una mayor concentración, interacción social y aprendizaje, y dejar, me imagino, este apego que tenemos, la adicción al celular. De este tema vamos a conversar con una especialista en innovación y emprendimiento escolar, Militza Saavedra Montero, directora de 1001 Mentorías y finalista del Global Teacher Prize Chile 2020. Militza, bienvenida acá a Línea 1. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, gracias Buen por día acompañarnos. a todos. Profesora, yo estaba leyendo en estos días y dicen que el celular para los niños les produce tremendos daños, no solo cerebrales, sino psicológicos. ¿Hay evidencia de eso?
Mira, la verdad es que la evidencia, o sea, hay muchos estudios, múltiples estudios respecto del posible impacto de la adicción a las pantallas, ¿ya? Pero aún falta todavía harta evidencia o más bien científica o de campo respecto del impacto que pudiese tener a nivel de los aprendizajes, pero integrales, ¿ya? Y ahí me gustaría un poquito ampliar el debate, porque efectivamente el propósito, ¿cierto?, de esta iniciativa es justamente reducir la distracción o la adicción a las pantallas que distrae del propósito de aprendizaje, del propósito pedagógico y fundamentalmente robustecer la convivencia escolar, ¿cierto?, que la socialización entre los pares dentro del establecimiento educacional, que me parece un propósito súper necesario en términos de la conexión, la empatía, el diálogo, etcétera, ¿cierto? Y promover también actividades que sean deportivas. Pero creo que el diálogo o la reflexión es un poco mayor, ¿ya? Porque ¿qué ocurre en el fondo, por ejemplo, dentro del establecimiento que está realizando este plan piloto en términos de dispositivos tecnológicos para el aprendizaje? ¿Ya? Sí. Porque si efectivamente no están ocupando o no van a ocupar los celulares para ningún propósito de aprendizaje o ninguna actividad formativa, aparentemente, ¿cierto? Porque a lo mejor pueden desbloquearlo específicamente para actividades específicas. La pregunta o la reflexión mayor que yo invitaría a hacer es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar competencias para el siglo XXI como la ciudadanía digital? ¿Cómo moverse dentro de un espacio digital de manera ética, segura, comprometida, responsable? O también, por ejemplo, ciencias de la computación o competencias digitales que son propias de los desafíos de la ciudadanía para el siglo XXI. Entonces, si bien es una iniciativa específica que tiene un propósito pedagógico, ¿verdad?, y de aprendizaje, creo que la reflexión tiene que ser también un poquitito mayor y añadir más elementos. Sí, Militza, porque claro, se desprende de alguna manera de tus palabras que habría que afinar, porque sabemos que los jóvenes sobre todo, y los niños también, la verdad, saben usar muchísimo el celular también para recurrir a temas académicos, educativos y se informan también por ahí. Porque este proyecto prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos educacionales del país, esa es la idea, ¿no? De pre-kinder hasta cuarto medio. Y como también hay, porque los chicos los van a usar igual, o sea, más allá que se los saquen y todo, cómo hacer un buen uso y no caer en lo que se ha llamado ludismo, ¿no? Porque siempre cuando hay una nueva tecnología de cualquier tipo, hay una parte de la sociedad que genera, digamos, una apuesta, digamos, reaccionaria frente a esto, y ha pasado con todos los medios y con todos los dispositivos. Pero se puede usar muy bien y de hecho ya muchos educadores están asesorando y ellos capacitándose en inteligencia artificial, por ejemplo, porque claramente la educación ha cambiado. Entonces, ¿cómo tú también puedes contarnos dentro de tu expertise la educación digital que puede ayudarnos como lenguaje a todos los otros temas relacionados con la academia propiamente tal? Me di muchas vueltas, pero creo que me entendiste. Sí, yo creo que en el fondo llegar al equilibrio no siempre es fácil, ¿verdad? Y que la verdad el diálogo participativo tiene que ser de las propias comunidades educativas. Por lo tanto, esta iniciativa que partió específicamente en Lo Barnechea, en el Liceo Bicentenario, ¿verdad? Si le hace sentido efectivamente a la comunidad educativa por las necesidades de lo que ocurría en el aula, me parece maravilloso, pero creo que también, como tú bien decías, es importante no excluir a la tecnología del proceso integral de aprendizaje. ¿Por qué? Porque efectivamente nos movemos en un entorno que no solo es análogo, sino también digital, y también sabemos que, por ejemplo, instancias específicas de violencia también ocurren en un entorno digital. Por lo tanto, debemos prepararnos también para ese contexto. Ahora, lo importante es la regulación, y si efectivamente, por ejemplo, además de esta regulación que prohíbe el uso de smartphones o de teléfonos específicos dentro del establecimiento educacional, es preguntarse, por ejemplo, bueno, ¿de qué otras maneras y en qué otras instancias, asignaturas, por ejemplo, o actividades de clases formativas específicas vamos a ocupar este u otros dispositivos digitales que pueden ser tablets, notebooks o otro tipo de, por ejemplo, impresoras 3D o de tecnología que nos permite aprender y prepararnos para el siglo XXI? Ahora, hay unas teorías que, sin hablar de determinismo tecnológico, se dicen, bueno, igual la tecnología modifica. Y en el caso de los medios de comunicación,
estimulan el cerebro de distinta manera y por lo tanto el tipo de conexiones cerebrales que se puede hacer varían entre la letra impresa. La educación en general estuvo por siglos centrada en el libro, ¿no? En la letra impresa. Después apareció la radio como una cosa extraña, la televisión y la imagen se vino a incorporar muy tardíamente como un suplemento, pero modeló completamente la naturaleza incluso de las relaciones sociales. Ahora, claro, las plataformas digitales, nada hace pensar que no tengan efectos enormes y por lo tanto el profesor se ve enfrentado con una cultura más, los viejos, del libro, de la letra impresa, con el audiovisual, y ahí no comunican. ¿Hasta dónde se ha avanzado en pedagogía para tratar de utilizar los soportes digitales, los celulares y todo, en un afán de generar capacidades intelectuales y también en herramientas de acceso a información, que es una maravilla, porque también uno cuando estudiaba no tenía los libros, era muy difícil acceder, sí. Aquí está todo. Entonces, ¿cómo juntar dos mundos o dos universos, no sé, tan distintos? Claro. Por una parte, en términos de los docentes, es súper importante la formación continua. Y la verdad es que en ese sentido, como ustedes mencionaban, la irrupción de la inteligencia artificial de manera tan masiva ha sido una revolución también para la forma de aprender y de enseñar. Y también de evaluar, ¿cierto? Saber efectivamente cuánto producimos, cuánto producen las y los estudiantes y cuánto efectivamente o cómo desde el pensamiento crítico procesamos aquello que generamos con inteligencia artificial. Ahí hay todo un tema que podríamos abordar, pero sería muy extenso, ¿cierto? Claro. Pero la formación continua es fundamental y en ese sentido me gustaría compartir junto a ustedes y a la audiencia la existencia y los esfuerzos que se están haciendo también a nivel de la política pública por generar estándares. Ya hace muy poco, bueno, durante este año se lanzó el marco orientador para las políticas digitales docentes, que se cruza con el marco para la buena enseñanza, que en el fondo es como la Biblia, por así decirlo, del desarrollo profesional docente, donde se elevan los estándares para ver, bueno, ¿dónde estamos? Y bueno, y eso va asociado con una plataforma de un plan piloto para autovalorarse y saber dónde estamos y ofrecer una ruta formativa gratuita, de hecho, en este plan piloto, para las distintas líneas de trabajo y de formación de las competencias digitales docentes. Eso por el lado de los docentes. Ahora, por el lado de las comunidades educativas me parece súper relevante que efectivamente este equilibrio sea consensuado, sea dialogado por todos los actores educativos y se busquen las mejores formas de que hayan instancias análogas de relación física, ¿verdad?, de convivencia escolar sana, de interacción personal y social, pero también que podamos en el fondo abrir el espacio a las posibilidades de aprendizaje que tenemos en estas plataformas digitales, pero de una manera segura que tiene que ser progresiva, o sea, tiene que partir de un menor uso, ojalá un mayor uso en la medida que también los estudiantes tengan mayor autonomía, ¿cierto? Y tengan una ciudadanía digital activa y más ética y más responsable. Y en ese sentido me gustaría comentarles algo que me parece muy relevante. Cuando nosotros prohibimos el acceso a plataformas digitales de manera absoluta, por así decirlo, no digo que sea el caso del plan piloto, ya, pero si eso ocurriera, no debemos olvidar que podemos estar exacerbando brechas de acceso que sustentan la desigualdad social. Claro. Entonces, eso me parece muy importante, ¿ya? Porque en el fondo tenemos que entender todo en el contexto, pero no podemos prohibir el acceso, porque en el fondo si no estamos en el fondo en el presente y en el futuro pudiendo coartar posibilidades de desarrollo a nivel personal y profesional, entendiendo que las competencias laborales hoy día están cambiando abruptamente hoy día y imagínense futuro. De hecho, solo para finalizar, Militza, en relación a la opinión de los estudiantes, los afectados, ellos están de acuerdo con que este proyecto de ley, digamos, regule el uso de los celulares, pero distinto es que los desconecten totalmente. Y en ese sentido señalaron que no están de acuerdo porque no podemos estar totalmente desconectados y además es un hábito. Así que también no es muy plausible. Muchas gracias, Militza Saavedra Montero, directora de 1001 Mentorías, destacada, especialista en innovación y emprendimiento escolar. Te invitamos en otra oportunidad para hablar justamente también de 1001 Mentorías. ¿Te parece? Por supuesto, encantada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti. Un abrazo. Son las 8:55. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día.
Bueno, vamos con las principales noticias de esta jornada, pero antes promocionar el ciclo de política económica presidencial que se va a hacer acá en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Los departamentos de Economía y de Gestión y Políticas Públicas de la USACH te invitan a participar del ciclo de política económica presidencial este jueves 28 de agosto a las 11:20 de la mañana en el auditorio FAE. Tendremos el primer encuentro con la presencia de Osvaldo Rosales, asesor económico de la candidatura de Janet Jara, en una actividad que va a estar moderada por mi colega Alejandro Guillet. Sé parte importante de este evento junto a destacadas y destacados académicos USACH a través del canal de YouTube del Departamento de Economía. No lo olviden, hoy jueves 28 a las 11:20 horas. Como es actividad académica, la puerta se cierra temprano para partir. Sí, ahí sí que en todo el horario, es puntual. Dura el bloque normal de clase, así que... ¿Yo puedo ir, profe? ¿Me va a invitar? ¿Puedo ir? El número... ¿no? Pues vamos a ver si es posible. Yo le hago una pregunta, tengo una pregunta, profe. Ya. Bueno, ya, todo invitado. Sí, pues es abierto. ¿Es abierto? Sí. Sobre todo para estudiantes y académicos. Ah, perfecto. Ojalá que se llene entonces, para que le hagan preguntas ahí al asesor económico de la candidata. Don Osvaldo Rosales. Así es. ¿Qué más de la agenda? A las 9:20 horas, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, da a conocer la Estrategia Nacional para la Autonomía Económica de las Mujeres, la cual busca articular la oferta pública de empleo y mejorar y optimizar el esfuerzo para entregar mejores condiciones a las mujeres en su desarrollo como trabajadoras dependientes o independientes. Un tema clave ante las cifras de desempleo que hay en el país, sobre todo que afectan a las mujeres. Y a las 16 horas, el presidente Gabriel Boric encabeza la recepción a los representantes del Team Chile que compitieron en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025, una actuación histórica que dejó 65 medallas, 18 de oro, y que es la mejor actuación en los Juegos Panamericanos Junior que ha tenido Chile en su historia. También con mis medallas no. Con mis medallas no. Y también se va a recibir a los representantes de los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 y esto va a ser a las 4. Les cuento también los resultados de la pregunta del día. Vamos. No me diga. A ver, ya. Bueno, Kast, dentro de sus propuestas, dijo que quería eliminar el préstamo del Estado que está dentro de la reforma previsional y que es una medida clave para mejorar las jubilaciones ahora mismo. Entonces le preguntamos a nuestro público si esta es una propuesta seria, porque él dice que las pensiones no bajarán porque va a plantear otro mecanismo de financiamiento. Un 12% sostuvo que con mi plata no. Un 42% afirmó que esta propuesta genera inseguridad y un 45% manifestó que es una propuesta populista. Como dato, los sistemas previsionales en toda parte del mundo, y lo inventaron los alemanes, Otto von Bismarck, general, autoritario, ultraconservador, lo inventó como una necesidad de integración social. Y los sistemas de seguro son por naturaleza solidarios. Sí. Así como los viejos de ahora los tienen que ayudar a los jóvenes, cuando los jóvenes envejezcan va a pasar lo mismo con las generaciones adelante, porque el seguro te protege entre todos. Tú no te puedes proteger solo a ti. Y es lo que pasa hoy. A ti te pasa cualquier cosa y fregaste. Claro, sobre todo cuando hay sistemas, te tiene capacidad de responder. Sobre todo cuando hay desigualdades estructurales y diferencias notables entre pensiones de hombres y mujeres. Pero a mucha gente le genera sarpullido la palabra solidaridad y sobre todo encarnarla. Sí, pero aún los países desarrollados que no tienen estos problemas funcionan así, porque si no, no funciona el sistema. Ya, nos vamos. Esa reflexión para otro día, porque ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición. Y a las 11 traten de llegar a las 11:10. Ya, pero no me interrumpa, pues, profesor. Pero que estoy invitando para los otros días, porque eso usted después, va a ir. Eso, yo voy a contar cómo lo hizo el profe, lo hace regio. Ya, enlace USACH y a las 11:20, pero lleguen un poquito antes en la FAE. Por supuesto, también la actividad que dice Alejandro Guillet, que es bien interesante también para conocer de primera mano el proyecto económico de la candidata al oficialismo. Gonzalo Espinosa, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Daniela, Alejandro. Nos vemos. Realmente un agrado. Para mí igual. Información